Saludamos con mucho gusto a Jorge Cepeda, ya lo presentaba, escritor, periodista y analista, para preguntarle cómo vio el debate. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, un saludo también a Jesús. Gracias, Jorge, como siempre, tu disposición para charlar con nosotros. Y bueno, tenemos interés en conocer tu punto de vista. Escribiste una columna previa donde más o menos anticipabas algunas de las posturas que efectivamente se vieron durante el debate, pero ¿cambió algo más de lo que tú esperabas en el primer debate presidencial del día de ayer, Jorge? Bueno, sí, sobre las dos candidatas en particular, de parte de Xóchitl, obviamente se anticipaba que ella iba por un intento desesperado de hacer trastabillar a Claudia Sheinbaum, estando tan atrás pues en las perspectivas de voto. El que va atrás pues va a la desesperada, y esta era una oportunidad para hacer un knockout, digamos, dar un golpe mediático de tal manera sobre la mesa que de alguna manera pretendiese cambiar las inercias, las tendencias del voto. Nada fácil, y ciertamente lo intentó. Me parece que con poco éxito, estaba muy nerviosa, intentó distintos golpes, pero ninguno con la contundencia o la puntería. Entre otras cosas, el formato se prestó poco, era demasiado fragmentada la manera en que estuvo organizado el debate. El caso es que se diluyeron la mayor parte de estos golpes. Lo que no esperaba de Xóchitl, lo que creí que ella se daría la oportunidad de hacer todo esto que estoy comentando, que hizo, pero también se daría la oportunidad de alguna manera de presentar una propuesta ya de contenido, de programas o de ideas atractivas, motivadoras de un voto a favor de ella, y de esto careció absolutamente. Estaba mucho más pendiente de Claudia, viéndola todo el tiempo, atacándola, que el riesgo de hacer eso y que no funcione es que quedas con una imagen de muy poco presidenciable, pues quedas más bien como una rijosa que no logró conseguir su objetivo, y al mismo tiempo se exhibió la pobreza porque no tuvo oportunidad de argumentar sus propuestas de fondo, ¿no? Esa me parece a mí que explican mucho hoy los balances que se hacen en general poco favorables a Xóchitl Gálvez en el resultado del debate. Así es. Y por lo que respecta a Claudia, sí me sorprendió que hubiese escogido una estrategia también de interpelar a Xóchitl Gálvez. Eso no es usual en las reglas no escritas de la política de las campañas electorales, en las que dictan, pues, que el que va adelante, el delantero, no interpela al segundo lugar, más bien lo ignora por completo. Y es cierto que lo ignoró en términos de la mirada, nunca le dio la mirada hacia Xóchitl, pero en distintas ocasiones ella procuró instalarle la etiqueta a Xóchitl Gálvez de candidata del PRIAN, antecedentes de algunos casos, que si el departamento de Xóchitl, y si los contratos, etcétera. Esa parte me sorprendió, insisto, porque de alguna manera pues, la subió a su ring. Sin embargo, a diferencia de Xóchitl, por Claudia al menos se dio el tiempo de presentar un argumento muy insistente que creo que la favoreció, y es sus logros como alcalde de la Ciudad de México, que repitió una y otra vez, como diciendo, estos son los hechos, y eso habla mejor por mí que cualquier cosa que pueda decir, y en esa medida proyectar una especie de confianza en el auditorio de lo que puede luego ella hacer como presidente, ¿no? Y tuvo un razonable tiempo dedicado a esto, con lo cual consiguió algo que Xóchitl no, y es, bueno,
por lo menos algunos atisbos de lo que está proponiendo. Exactamente. Jorge, y en el caso de Álvarez Maínez, ¿gana algo? Es decir, no se esperaba demasiado de él, pero por lo menos al estar en cadena nacional, ¿crees que logró por lo menos darse a conocer más? ¿Gana algo Movimiento Ciudadano? ¿Cómo viste el desempeño del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez? Bueno, discreto, no cometió errores, intentó pasar como fresco, como una tercera alternativa, creo que con poco éxito, pero es tal el desconocimiento que se tiene de este personaje, prácticamente un desconocido para efectos de la escena nacional, para la mayoría de los mexicanos, que todo es ganancia para él. Es decir, habrá alguien en el auditorio que cansado de la polarización, etcétera, y de que este es más joven, qué sé yo, por ahí podría decir, me cayó simpático. Y hay que reconocer que esto tiene también un impacto político. ¿Por qué? Porque cuando los precandidatos de MC, Movimiento Ciudadano, eran Samuel García o Ebrard, la intención de voto de MC andaba entre 12, 13, hasta 15%. Así es. Cuando desaparecieron ellos del escenario y solo quedó Álvarez Maínez, esto descendió a 6, 7, 8%, 5%. Y esa caída la cosechó esencialmente Xóchitl Gálvez. Según las estadísticas, de 8 puntos de caída, 7 fueron para Xóchitl. Esto incluso explicó por qué en diciembre, que ya se hablaba del desplome de Xóchitl Gálvez después de la espuma que había generado su candidatura entre septiembre y octubre, para diciembre ya se había caído, y logró detener esa caída, por lo menos para que no se siguiera ampliando la distancia con Claudia a lo largo de enero y febrero y marzo, gracias a estos votos que logró recuperar de Movimiento Ciudadano. Todo eso para decir que cualquier impacto positivo para Álvarez Maínez que pueda haber tenido su exposición de este domingo, no son buenas noticias para Xóchitl, porque pocos o medianos votos que pueda conseguir, la mayor parte de ellos vendrían de ahí. De la cartera, pues, así es, de Xóchitl Gálvez, ¿no? Jorge, en términos generales, de todas maneras, pareciera que no mueve, es decir, digamos, ya muchos han escrito al respecto que en realidad los debates tendrían que ser muy efectivos, tener golpes de efecto muy quirúrgicos o muy contundentes para quizás mover las encuestas. En este caso, ¿te parece que ocurrió algo así? O más bien, lo que vamos a ver la confirmación de lo que ya teníamos previamente, y además con lo que vimos en el debate, coincido contigo en términos de Claudia Sheinbaum, se veía muy disciplinada y como que con esta idea de yo no voy ni siquiera a tomarme la molestia de mirar a Xóchitl Gálvez, aunque se refiere a ella, como ya lo dijiste, pero muy disciplinada en ese sentido, como se esperaba. Pero ¿mueve algo en términos de preferencias electorales este primer debate, te parece? Que no mueve nada. Obviamente sale ganando de esto Claudia, no necesariamente porque metió los goles, sino más bien porque, para ponerlo en términos futboleros, el que ganó como visitante, cualquier empate en el partido de regreso es un triunfo en sí mismo. Justamente porque ya no mueve el resultado. En este momento habría una especie de alivio al nerviosismo en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum, porque como quiera, el debate era una oportunidad para que se colara algún escándalo o hubiera un desliz de tal naturaleza, una expresión desafortunada que se convirtiera en una catástrofe política. Todo eso no sucedió. Se ve ya la recta final, digamos, con un panorama bastante tranquilo, en el sentido de que no se advierten pues obstáculos adicionales como pudo haber sido esto del debate, ¿no?
Ujú. Y en sí mismo sobre el formato, también ha habido críticas desde fallas técnicas en el cronómetro, pero Ujú. también en la poca oportunidad, y me parece que en general así son los debates, es muy difícil que alguien le den 5 minutos a alguien que aspira a la presidencia para que explique su proyecto de nación o sobre temas centrales como educación, salud o violencia contra mujeres, como se escuchó el día de ayer. En efecto, los debates aquí y en todo el mundo, en realidad, sirven más para observar, como se ha dicho, las personalidades de los contendientes, cómo operan bajo presión, eh, y esto hasta es algo de morbo o de interés para el gran público. Básicamente para eso son los debates. Imposible dar cuenta de un problema tan complejo como puede ser la salud en México, la educación, la corrupción, en segmentos de 40 segundos, de minuto y medio al que estaban circunscritos. Entonces, sí, en este momento, mira, es muy sintomático que hoy lunes no estemos hablando, no estamos contrastando lo que ofrece cada una en un tema tan Sí, importante para este país como es la salud, claro. porque no hay con qué, es decir, ¿qué discutimos? Si apenas con algo lanzó algunos atisbos Claudia, pero más como un listado de cosas no desarrolladas, mucho menos Xochitl. Simplemente lo que estamos hablando es quién ganó o quién perdió en materia de la imagen que proyectaron eh, con respecto a lo que vimos, y francamente así son los debates. Dicho lo anterior, sí hay que plantear que el esquema escogido para este debate en concreto por el INE, este esquema, todavía fragmentó aún más esa posibilidad, con el ánimo de que no fuera aburrido, de que no se echaran una perorata, etcétera. Este ritmo vamos, si a mí me hubiese entrevistado ahorita pidiéndome que hablara 40 segundos de los temas que me ponen sobre la mesa, Exactamente. francamente ha sido muy difícil expresar cualquier idea de Claro. fondo, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Jorge Cepeda? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Un par de preguntas. Justo ahorita lo que comentabas, Jorge. Obviamente sí creo que el formato obligó, digamos, esas respuestas cortas, pero también daba la impresión que que las y los candidatos les falta pues una narrativa, un discurso, hablar, digamos, con detenimiento, como que administraban los 5 minutos de la bolsa de tiempo, no tanto, digamos, para guardar tiempo para una respuesta, sino que me parece que las respuestas las traen formuladas en materia de 30, 40 segundos, como si estuvieran pensando para un Uh-huh. TikTok o un video, pensando en esta audiencia en lugar de un desarrollo amplio de una idea. ¿Tú crees que también eso influye? Sí, totalmente, porque estaba claro que las dos posiciones intentaban más que convencer a la nación de la bondad de sus proyectos. Ellos entendían que esto era una oportunidad para confrontarse con su rival, la única en persona, ¿no? Y una apostó, Xochitl, por vender la agenda de Claudia como una persona insensible, rígida, dama de hielo, cruel incluso, y además seguidora este, fiel y ciega de López Obrador, ¿no? Y a eso se dedicó más que exponer un planteamiento de fondo. Debo decir que Claudia también intentó colocarle a su rival la etiqueta de la candidata del PRIAN, una y otra vez le dijo, de endosarle varios casos de corrupción, y eso estaba metido a matacaballo, digamos, forzado sobre preguntas sobre salud o sobre Claro. educación. Ellas las traían preparadas de antemano, traían sus láminas, etcétera, con lo cual, si ya de por sí es poco tiempo para 6 temas tan complicados que se habían presentado como la agenda de este debate, y además tan fragmentados los tiempos, y si encima ellas traían estas agendas con sus discursos preparados para atacar pues evidentemente las posibilidades eran paupérrimas. Claro. Yo creo, Jesús, que no tenían el propósito, sino de mostrar una personalidad ganadora de cara a las expectativas del público. En otro lugar, en sus programas a lo largo de la campaña dirán, hoy toca corrupción, y harán el planteamiento a la nación del programa que ellas se plantean, pero no fue el caso del debate, ¿no? Ok, La Jorge. gran pregunta es,
cuánto ganó Claudia Sheinbaum y cuánto perdió Xóchitl Gálvez, qué medida fue una cosa o la otra. El balance que hoy se hace en el post-debate, que al final es lo que la mayor parte de los mexicanos se van a enterar, porque no todos ven el debate, todo indica que en este post-debate las perspectivas de Xóchitl no fueron del todo favorables para su causa. Justo quería preguntarte, ahí me llamó la atención también, Jorge, después del debate, la verdad, me eché la mesa de análisis de Carlos Loret en Latinos, estaban ahí todas las figuras de la oposición, Lorenzo Córdoba, Jesús Silva Herzog, Denise Dresser, Lorena Becerra. De la 4T, ¿no? Sí, exacto. Y la coincidencia ahí en el momento era, perdió Xóchitl, ganó Claudia, enumeraron más o menos lo que estamos comentando, las razones por las cuales perdió Xóchitl, pero justo ahí salió Xóchitl a la rueda de prensa fuera del INE, que cada candidata y candidato ofreció una rueda de prensa, y llega al podio y dice, bueno, ¿alguien quiere hacerme una pregunta? Y sonó así silencio, solo se escuchaban grillos al fondo hasta que apareció el reportero de Latinos y le pregunta qué opina que en las mesas de análisis está comentando que usted perdió el debate y que le faltó punch. Y me llama la atención que hoy en la mañana muchos opositores estaban criticando ahora a Latinos, que es como su medio de comunicación de referencia. ¿Has notado estas cuestiones? ¿Qué va a pasar ahora, Jorge Cepeda, en la oposición? ¿Y crees que las baterías ahora se van a enfocar sobre todo es más bien en la elección de la Ciudad de México y quizá ya estén dando por perdida la federal? Bueno, ellos no lo van a decir así, por supuesto. Además porque en la federal, la presidencial lleva imbricada también la elección del Congreso. Y entonces tendrán que sostener hasta el último momento que hay una oportunidad, o Xóchitl también una vía, un instrumento para golpear la imagen de Morena. Lo tienen que hacer, pues, primero porque es la plataforma más visible para el gran público, sigue siendo Xóchitl, de parte de la oposición. Y lo que se está jugando no solo es la presidencia, incluso cuando ya esté perdida, sino la posibilidad de usar a la candidata para mejorar las posibilidades del resto de lo que mucho que está en juego, las gobernaturas y sobre todo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. ¿No? Así es. Muy bien, Jorge Cepeda, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas tu lectura, tu análisis, y si nos permites más adelante, probablemente para el siguiente debate, pues a ver si podemos volver a establecer contacto contigo para conocer tu punto de vista. Encantado y con muchísimo gusto estar como siempre con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, te mandamos un abrazo. Vamos a una pausa. Hasta luego, muchas gracias, Jorge. Vamos a una pausa y seguimos. Ahí justamente vamos a completar lo que opinó López Obrador, algunas otras reacciones leves, pero también vamos a presentarle esta situación tan grave, la ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador después de la invasión de la embajada mexicana. Vamos a la pausa y volvemos.